Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la normativa que rige a ciertos ámbitos de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Para esto vamos a hablar sobre qué es IEC. IEC es la Comisión Electrónica Internacional. En sí es una organización mundial para la estandarización que comprende todos los comités electrónicos nacionales. El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones relativas o asociadas a la normalización en ámbitos eléctricos y electrónicos. En sí lo que hace IEC es publicar normas internacionales, especificaciones técnicas, informes técnicos, especificaciones disponibles públicamente y a su vez guías. ¿Pero para qué publica? Las publicaciones tienen una forma de recomendar para uso internacional y son aceptadas por un IEC nacional. En sí, en este sentido, si bien se hacen todos los esfuerzos razonables para garantizar que el contenido técnico de IEC sean claros, sean precisos, también IEC no se hace responsable de la mala interpretación por parte de cualquier usuario. Entonces las normas en sí, enfocándonos que vamos a tratar, están acerca de las luminarias y requisitos generales, pruebas ambientales basándonos en el test de vibración que se les realiza a estos elementos. Entonces empecemos por la norma IEC 60598, la cual habla de luminarias, requisitos generales y ensayos. ¿De qué se trata esta norma? En sí especifica los requisitos generales para las luminarias, incorporando lo que son fuentes de luz para operar en voltajes de suministro de hasta 1000 voltios. Entonces esta norma va a regir para luminarias que estén desde 1000 hacia abajo en cuanto a voltaje. Entonces lo que trata esta norma es de requisitos, pruebas relacionadas de esta cobertura estándar en lo que se refiere a clasificación, marcado, mecánica, construcción y construcción eléctrica. Para esto, esta norma también hace una clasificación de luminarias, las cuales se clasifican en 3 tipos. Se van a clasificar según la función de tipo de protección, según el grado de protección contra polvo y la humedad. También se van a clasificar en función del material de la superficie de apoyo para la que está prevista la luminaria. Entonces, si nosotros hablamos de la clasificación en función del tipo de protección, vamos a tener 3. La clase 1 en sí es la luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende una medida de seguridad suplementaria bajo la norma de medios de conexión de las partes. También tenemos la luminaria clase 2, cual su símbolo es de esta forma. Cabe recalcar que la clase 1 no tiene símbolo estipulado por IEC, la 2 sí y la 3 también. Entonces, ¿qué es la luminaria de clase 2? Esta en sí va a comprender medidas de seguridad suplementarias tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado. Entonces va a ser de mejor protección. La clase 3 al igual va a tener mejor protección con una pequeña tensión de seguridad y en la que no se genera tensiones superiores. Entonces va a mantener un rango estipulado de tensión y su símbolo va a ser este. Entonces si proseguimos a la clasificación en función del grado de protección contra el polvo y la humedad, aquí se van a clasificar en 2 tipos, que va a ser protección de las personas contra contactos o proximidad de las partes en tensión y contra contactos con piezas en movimiento interiores al envolvente y protección de aparatos o equipos, y a su vez también en protección de los aparatos o equipos bajo envolvente contra los efectos perjudiciales debido a la penetración del agua. Entonces para esto les he traído esta tablita que podemos ver aquí, la cual va a ir según el rango. Entonces si nosotros tenemos un rango 0,
en cuanto a clasificación de grado de protección de polvo y la humedad. Si es 0, quiere decir que no está protegido. Si es 1, que está protegido contra cuerpos sólidos. Por ejemplo, el caso de acá, el caso 5, quiere decir que está protegido contra el polvo. 6, que está totalmente protegido contra el polvo. Entonces, de la misma manera, existirá un número que va a estipular el cierto artículo si es o no tiene protección contra la humedad. Prosiguiendo, vamos a empezar lo que es la clasificación en función del material de la superficie de polvo para las que está prevista la luminaria. Igualmente, en esta parte, esta clasificación tiene este símbolo, las cuales van a depender si la luminaria está prevista para el montaje directo solamente en superficies incombustibles, si la luminaria, que en este caso sin balastro o transformador incorporado, previstas para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamantes, y luminarias o balastros o con balastros o transformador incorporado que estén previstas de montaje directo sobre superficies normalmente inflamables. También esta norma estipula los niveles de iluminación que tendrán en ciertos ámbitos, en ciertos lugares, por ejemplo en ascensores. Esto me permite dar, por ejemplo, un ascensor en el interior debe estar en un rango mínimo de 300 lux, un rango bueno que va a ser de 500 lux y un muy bueno que va a ser de 700 lux. También me va a permitir, me recomienda el tono de luz que debe tener. Por ejemplo, dice que en los ascensores es recomendado la luz blanco o blanco cálido. Asimismo, en hospitales y clínicas, por ejemplo, dice que en el apartado de lo que son camas, el mínimo debe ser unos 100 lux, un medio de 200 y un muy bueno de 400 lux. También cabe recalcar que el color estipulado o recomendado para este es un blanco cálido. Entonces, prosiguiendo con la siguiente norma, tenemos lo que es la norma 60068, que acerca sobre las pruebas ambientales o test de vibración. En sí, ¿de qué se trata esta norma? Es una colección de métodos para pruebas ambientales de los equipos electrónicos, sus componentes y productos electromecánicos para evaluar su capacidad de funcionar y sobrevivir en condiciones tales como transporte, puede ser almacenamiento, entornos operativos, frío, calor extremos. Entonces, en sí lo que se le aplica a estos componentes o equipos puede ser que estén sujetos a vibraciones en un patrón armónico debido a fuerzas rotativas pulsantes o oscilantes durante el transporte del mismo. El objetivo de estas pruebas en sí es determinar las debilidades mecánicas o la degradación que tiene un equipo. Entonces también va a lo que hace si exponen una muestra o varias muestras de vibraciones sinusoidales en un rango de frecuencia específico durante un tiempo igual específico, viendo el comportamiento del mismo y analizando si existe características a mejorar para que este equipo pase este tipo de pruebas.